metropolitano no es únicamente un espacio urbano, sino es un continuo urbano-rural. Y todo este enfoque viene de esos lineamientos de política pública de la nueva agenda urbana sobre temas metropolitanos. Luego, en ONU Habitat, esos lineamientos de política los entendemos y los traducimos, los elevamos a lo que llamamos unos motores de cambio o unos indicadores de cambio. Y esos indicadores de cambio proponemos que por lo menos sean 4 para tener un abordaje realmente integrado de la gestión urbana, de la gestión metropolitana, de la gestión territorial. Necesitamos por lo menos 4 elementos, 4 motores de cambio. El primero es la política pública y la legislación, las políticas sectoriales y los marcos legales que pueden ser habilitadores o restrictores de la gestión territorial. Un buen marco legal puede habilitar y puede facilitar rápidamente la integración o también la puede restringir. El segundo motor de cambio sería el planeamiento. Y el planeamiento se refiere tanto a los planes, tener planes, pero también tener visiones de largo plazo. Recordemos que ayer hablábamos de la importancia de las visiones de largo plazo que se incluyen en los planes, pero también los proyectos. Planes, visiones de desarrollo y proyectos. Luego tenemos la gobernanza, como las instancias de coordinación, los órganos de gobierno que toman decisiones en el territorio, las formas y las instituciones por las cuales los gobiernos locales pueden cooperar, los arreglos intermunicipales de cooperación. Y al final, el último, el cuarto, serían los mecanismos de financiamiento, porque todo esto también debe ser financiado. Los planes deben ser financiados para que se puedan implementar los proyectos. Las instituciones metropolitanas deben ser financiadas para que cuenten con un personal, con un equipo técnico, pero también con medios tecnológicos para poder implementar esos planes o esos proyectos. Pero también los propios proyectos en el territorio necesitan una forma de financiamiento para su mantenimiento en el largo plazo. Las infraestructuras necesitan mantenimiento en el largo plazo. Entonces, el financiamiento sería ese cuarto motor de cambio principal para la gestión integrada. Por lo menos esos 4, al menos esos 4, pueden ser más, pero proponemos por lo menos esos 4. Claro, la visión es, si las metrópolis están integradas económica, social y ambientalmente, debemos integrar también su gestión. Entonces debe haber una interrelación entre las políticas y los marcos legales, los instrumentos de planeamiento que tienen que tener fuerza de ley para que puedan ser implementados más fácilmente, las instituciones metropolitanas que tienen que implementar esos planes y obviamente los mecanismos de financiamiento. Todos esos 4 están integrados. La gestión debe ser integrada. Esos cuatro motores de cambio también son identificados en la nueva agenda urbana como las áreas de implementación de la nueva agenda urbana. Y esos 4, esa gestión metropolitana integrada debe ser implementada no solo por los gobiernos locales, sino también por los gobiernos subnacionales y nacionales. Los gobiernos nacionales, los gobiernos centrales también tienen una responsabilidad en la gestión metropolitana, por ejemplo, en el financiamiento, o los gobiernos regionales o subnacionales en el caso de los países federados, como es el caso de Brasil. Nosotros en ONU Habitat, y esto también es un poco de propaganda que me gusta hacer en todas estas clases, tenemos entonces un equipo que trabaja en gobernanza metropolitana, de la cual pues yo hago parte, como ya les comentaba ayer, en un equipo en la sede de Nairobi, y hacemos básicamente estos 4 tipos de trabajo o estas 4 áreas de apoyo a los gobiernos o a las autoridades locales. Primero, trabajo normativo, con elaboración de directrices, herramientas, metodologías para la gestión metropolitana. Luego, cooperación técnica, el soporte técnico para implementar algunos proyectos que puedan ser inspiradores y puedan ser transferidos a otros territorios. Obviamente, en ONU Habitat no tenemos la capacidad de estar en todos los países y en todas las ciudades, entonces esa cooperación técnica es una cooperación de acupuntura. Tenemos que escoger los mejores proyectos que tengan posibilidad de inspirar a otras ciudades y de poder ser transferidos. Luego, las alianzas y la abogacía, promover los mecanismos de cooperación a nivel internacional, pero sobre todo promover la voz de los gobiernos locales, de los gobiernos subnacionales, de las instituciones metropolitanas en los escenarios de toma de decisión global.
Y luego la capacitación, y en ese trabajo de capacitación, seminarios, talleres, análisis de casos y entrenamientos, distintas formas de entrenamiento como este que estamos teniendo esta semana. Este es el trabajo que hacemos en ONU Habitat para poder soportar o ayudar a que los gobiernos locales implementen esos enfoques integrales de gestión metropolitana. Segundo, la gobernanza la entendemos como un punto de entrada para la gestión metropolitana. De esos cuatro motores de cambio, creemos que la gobernanza es el punto de entrada. Hablemos algunas cosas principales, aspectos principales de la gobernanza. Lo primero es que ustedes cuando escuchan la palabra gobernanza, escuchan muchos enfoques distintos, oyen muchos enfoques distintos sobre la palabra gobernanza. Y también hay mucha literatura, muchos documentos, muchas herramientas para analizar la gobernanza. Pero si uno pudiera clasificar todas esas herramientas y todos esos enfoques en dos grandes grupos, tendríamos estos dos. Los primeros son los abordajes prescriptivos de la gobernanza. En ese grupo de los abordajes prescriptivos generalmente escuchamos expresiones como buena gobernanza, gobernanza eficaz, gobernanza fuerte, gobernanza frágil, gobernanza contributiva. Básicamente siguen la forma de tener la palabra gobernanza y un adjetivo. Adjetivo más gobernanza, ¿no? Este abordaje prescriptivo tiene una limitación. Y es que para tener buena gobernanza o gobernanza fuerte o gobernanza contributiva, tenemos que tener unos principios. Es como un checklist, una lista de chequeo. Si el territorio, si el área metropolitana tiene algunas prácticas de transparencia, si tiene mecanismos de participación, si tiene rendición de cuentas, si podemos llenar esos principios, quiere decir que tiene buena gobernanza. Pero no necesariamente tener estos principios quiere decir que funcionen en el día a día, en la gestión del territorio. No necesariamente tener unos mecanismos de participación quiere decir que la participación está siendo contributiva. Recuerden que ayer hablábamos de esa diferencia entre participación consultiva y contributiva. No es lo mismo consultar y presentar a las personas los planes que realmente incluir sus ideas dentro de los planes. Entonces, este abordaje prescriptivo, donde hay una prescripción, una receta, unos principios que se deben cumplir, puede tener muchas limitaciones. Nosotros dentro de ONU Habitat, debo confesarles, y en las organizaciones internacionales, habíamos utilizado este abordaje prescriptivo los últimos 20 años. Hablábamos sobre todo de buena gobernanza y teníamos una lista de principios que se debían cumplir para esa nueva gobernanza. Pero ahora estamos mudando al otro tipo de abordaje, que es el abordaje analítico. En el abordaje analítico no tenemos una serie de principios. En el abordaje analítico nos preocupamos por desempaquetar el concepto de gobernanza y concentrar el análisis en los componentes. Eso quiere decir analizar los factores que pueden restringir o que pueden facilitar la gobernanza. Y en este abordaje analítico también se entiende la gobernanza como un proceso, algo que puede cambiar. La gobernanza hoy puede ser buena, pero mañana puede ser mala. No necesariamente si una ciudad tiene gobernanza buena en un momento quiere decir que siempre va a tener gobernanza buena. No, es un proceso que va cambiando. También es un proceso que se vuelve emergente o se consolida en algunos territorios y en otros no. Y este proceso de gobernanza cambia porque las dinámicas del territorio cambian. Las ciudades, las metrópolis están cambiando todos los días. Y asimismo sus necesidades, sus problemas, sus retos, y asimismo debe ser sus soluciones. Su gobernanza debe cambiar. Entonces, todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante hoy, vamos a entender a la gobernanza de esa forma analítica, como un proceso, no como una prescripción. Y en ese proceso, para analizar ese proceso de gobernanza desde Nuavita, proponemos esta herramienta que se preocupa al menos de seis factores de gobernanza que pueden habilitar o restringir la gobernanza. También pueden ser más factores de acuerdo al contexto local, pero al menos deberíamos analizar y preocuparnos por estos, por asegurar estos seis factores. Primero son los acuerdos formales o los arreglos formales institucionales. Es decir, para tener una gobernanza consolidada debe haber una institución formal que logre esa cooperación y esa coordinación entre distintos gobiernos locales. En ocasiones, esas instituciones formales también son complementadas por el trabajo de los arreglos informales. Por ejemplo, los comités ciudadanos,
las mesas técnicas intersectoriales en los distintos gobiernos locales, municipios. Generalmente existen y se articulan acuerdos formales o arreglos formales con arreglos informales. Todo lo que está reglamentado por una ley, por un decreto, por una norma es formal. Lo que no está reglamentado en una ley o en un decreto o en una norma es informal. Entonces, si tenemos un comité ciudadano en donde los representantes del gobierno incluyen las ideas de las personas, pero eso no está en una norma o en una ley, es un arreglo informal. Una institución metropolitana o una asociación entre municipios que esté reglamentada por una norma es un acuerdo formal. Esos son los dos factores institucionales. Luego tenemos dos factores para la toma de decisiones. El primero son los órganos de gobierno, es decir, una junta metropolitana, un comité metropolitano, un consejo metropolitano, donde se sienten los alcaldes, los concejales de distintos municipios que hacen parte de la metrópoli y puedan tomar decisiones conjuntamente. También es muy usual y es muy recomendado que esos órganos de gobierno incluyan representación de la ciudadanía, representación de otros sectores, del sector privado, por ejemplo, y que esos representantes de esos otros sectores también tengan voz y voto en las decisiones que se toman a nivel metropolitano. Y luego el otro factor es la gestión de conocimiento. Porque todas esas decisiones que se toman en los órganos de gobierno tienen que ser informadas, tienen que ser basadas en evidencia. No se puede gestionar el territorio sin tener datos, sin tener información para poder tomar decisiones correctas. Entonces, los órganos de gobierno y la gestión de conocimiento son dos factores que pueden habilitar la gobernanza también, sobre todo en la toma de decisiones. Y luego tenemos los factores de la acción colectiva. El primero son los actos administrativos. Es decir, que esas decisiones que se toman, esas decisiones que toman los órganos de gobierno, puedan tener fuerza de ley, se puedan sancionar, se puedan adoptar mediante actos administrativos. Por ejemplo, un decreto metropolitano, un acuerdo metropolitano, una resolución a nivel metropolitano y actos administrativos que sean vinculantes para todas las jurisdicciones locales, los gobiernos locales que conforman esa metrópoli. ¿Verdad? Que un plan metropolitano también se puede adoptar mediante un decreto o mediante una ley. En el caso de Brasil, que es un país federado, por ejemplo, mediante un decreto estatal. No tiene que ser nacional, puede ser un acto administrativo subnacional. Y luego, también para la acción colectiva es muy importante tener una visión de desarrollo, de mediano y de largo plazo. Esas visiones pueden ser aspiracionales. Pueden ser una aspiración para la metrópoli dentro de 50 años o dentro de 30 años. Pero lo importante de esas visiones de desarrollo es que sean acordadas colectivamente, con la ciudadanía, no únicamente en el sector público, sino con la ciudadanía también. Y que esas visiones de desarrollo sirvan para guiar los instrumentos, los planes, las políticas. Recuerden que decíamos ayer también en la presentación, en la sesión de ayer, que no existe una ciudad próspera para un hábitat, no existe una ciudad próspera si no tiene un plan y una visión de largo plazo, ¿no? De esos 6 factores de gobernanza, 3 factores son muy comunes. Ustedes los encuentran comúnmente en las metodologías de análisis de gobernanza o en la literatura, que son los arreglos formales, institucionales, los órganos de gobierno y los actos administrativos. Pero luego también hay 3 elementos que son más innovadores, que casi no se encuentran en la literatura y que es una propuesta de análisis de ONU Habitat, que son los acuerdos informales, la gestión del conocimiento y las visiones de desarrollo. Ahí ustedes los tienen separados en la gráfica. Con ese análisis, con esa herramienta que publicamos en este libro, ustedes pueden descargar también la publicación, ahí está el link y el código QR. Estudiamos 6 casos de gobernanza metropolitana alrededor del mundo, todos con contextos distintos, regiones distintas, economías distintas, capacidad económica distinta, sistemas políticos diferentes, distinta extensión territorial, distinto número de población, todo diferente, de territorios metropolitanos que representan una amplia variedad de realidades locales. Entonces tenemos, por ejemplo, el Valle de Aburrá en Colombia, Medellín, con el área metropolitana conformada por 10 municipios, 4 millones de habitantes.
con una economía de $7.000 per cápita al año y no es capital de país. Pero luego, por ejemplo, tenemos San Salvador con 14 municipalidades, más municipalidades que el Valle de Aburrá, pero menos población, menos de 2 millones de habitantes, una economía muy parecida, pero sí es capital de país. Estas dos en Latinoamérica. Luego tenemos en Norteamérica, por ejemplo, a Montreal, con 82 municipalidades, muchas más. También 4 millones de habitantes, quiere decir que son municipalidades más pequeñas, con una economía totalmente diferente, $54.000 canadienses al año. Tampoco es capital de país. Pero, por ejemplo, es en un país federado. Las dos anteriores, San Salvador y Valle de Aburrá, países unitarios. Montreal, país federado. Así tenemos otras. Londres, 33 burós, el equivalente a municipios, 9 millones de habitantes, ya hoy en día casi 10 millones de habitantes, es una de las megaciudades del mundo. Una economía muy parecida a la de Montreal, por ejemplo, y sí es capital de país. Barcelona, 36 municipios, 3.3 millones de habitantes, una economía de 38.000 euros per cápita al año y tampoco es capital de país. Bratislava, una totalmente distinta, 73 municipalidades que conforman 8 distritos, pero únicamente 600.000 habitantes, 0.6 millones de habitantes. En términos poblacionales, muy pequeña, con una economía parecida, $38.000 per cápita al año y también es capital de país. Johannesburgo no es capital de país, 7 regiones, 5.8 millones de habitantes, $12.000 per cápita al año. Y Singapur, que es totalmente distinta a todas las anteriores, porque es una ciudad que al mismo tiempo es metrópoli y al mismo tiempo es un estado. Entonces es una ciudad, metrópoli, estado, con 6 distritos, casi 6 millones de habitantes y una economía pues totalmente próspera, $65.000 per cápita al año. Todas son, si ustedes se fijan, todas son completamente diferentes. ¿Cuál es la conclusión de estudiarlas a todas? En todas estas se pudo consolidar la gobernanza metropolitana. Es decir, no hay excusas para no trabajar y no consolidar la gobernanza metropolitana. Antes escuchábamos mucho frases, por ejemplo, como no puedo consolidar gobernanza metropolitana porque soy una ciudad muy pequeña, somos municipios muy pequeños. Pues ahí tenemos Bratislava con 600.000 habitantes en 73 municipios y pudieron consolidar la gobernanza metropolitana. O no podemos consolidar gobernanza metropolitana porque somos muchos municipios, es imposible ponernos de acuerdo, pues tenemos Montreal con 82 y tienen órganos de coordinación que funcionan adecuadamente. Luego la economía, no podemos consolidar gobernanza metropolitana porque tenemos economía muy baja. Bueno, tenemos casos como el San Salvador, una economía de $5.000 per cápita al año y se puede consolidar la gobernanza metropolitana. Es decir, no hay excusas para no trabajar en gobernanza metropolitana, para no cooperar entre gobiernos locales. Veamos cada uno de estos casos en forma un poco más detallada. Área metropolitana de San Salvador, 14 municipios, Centroamérica. ¿Cómo se ha consolidado la gobernanza metropolitana? Tienen un acuerdo formal, que es una institución formal. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador tiene más de 30 años de historia de funcionamiento. Eh, de hecho, se creó como respuesta a un terremoto que hubo en San Salvador en la década de los 80. Y como respuesta a este fenómeno y para realizar una gestión de riesgo, los alcaldes empezaron a cooperar y a coordinarse y luego después esta cooperación se mudó a otros sectores también: planeación, medio ambiente, movilidad, muchos sectores. No tienen arreglos informales, no tienen unos acuerdos informales, por ejemplo, para ampliar el trabajo de la Oficina de Planificación con la ciudadanía. En eso están trabajando un poco ahora para tener más esos acuerdos informales también. Luego tienen para la toma de decisiones, tienen 3 órganos de gobierno. El Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador. Se sientan los 14 alcaldes y llegan a acuerdos. Tienen unos mecanismos de toma de decisión, de votación, en donde los 14 alcaldes pueden manifestarse si están a favor o en contra de las políticas que se están implementando. Luego tienen el segundo órgano de decisión, un Consejo Metropolitano de Desarrollo. Es un órgano conformado por los alcaldes, pero también por los ministros del nivel central. Es decir, es un órgano de gobernanza multinivel, donde los
el gobierno del área metropolitana se coordina con el gobierno nacional, con el gobierno del país. Y luego tienen un comité de planificación en donde se incluyen o se analizan las políticas, los planes urbanos y metropolitanos con los desarrolladores privados, por ejemplo, con el sector privado y con algunos representantes de la ciudadanía. Ese es un órgano de toma de decisiones bastante interesante. Tienen estos tres órganos de toma de decisión. Luego tienen dos instancias de gestión de conocimiento. La primera es que tienen un observatorio metropolitano donde hacen seguimiento, miden indicadores en los 14 municipios que hacen parte del área metropolitana. Y segundo, que es muy interesante en el caso de San Salvador, tienen una escuela metropolitana de desarrollo local. Es decir, un lugar donde los técnicos, los servidores públicos de los municipios son entrenados en distintos temas de la gestión metropolitana. Y para la acción colectiva, en San Salvador tienen la capacidad de sancionar actos administrativos, se llaman acuerdos metropolitanos. Es decir, las decisiones que toma el Consejo de Alcaldes se vuelven vinculantes, obligatorias para todos los municipios que hacen parte del área metropolitana. Tienen fuerza de ley. Los planes se pueden adoptar formalmente mediante un acuerdo metropolitano. Los presupuestos de la institución metropolitana y así otras decisiones. Y luego en su visión de desarrollo la están construyendo actualmente, la están actualizando. Están trabajando con la ciudadanía, con otros sectores para poder actualizar esa visión de desarrollo. Eso es área metropolitana de San Salvador. Área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia, Medellín y otros 9 municipios. Es muy parecido al caso de San Salvador en su gobernanza. ¿Cómo está configurada su gobernanza? Es muy similar a San Salvador. Primero tienen también una institución formal, se llama Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Tiene más de 40 años de funcionamiento. Ellos sí tienen un arreglo informal que se llama la Comisión Tripartita. En esa comisión tripartita se sienta el alcalde de Medellín con el gobernador del estado, del departamento, y con el director del área metropolitana, de la institución metropolitana, a tomar algunas decisiones conjuntamente. Pero es una comisión que no está reglamentada en ninguna ley, ni en ningún decreto, ni en ninguna norma. Es totalmente informal, pero funciona correctamente desde hace más de 10 años. Hay algo interesante de la institución metropolitana, es en los órganos de gobierno, cómo se toman las decisiones. Tienen una junta metropolitana que es como el equivalente, el par del Consejo Metropolitano en San Salvador. Aquí en Medellín se llama Junta Metropolitana. En esa Junta Metropolitana también se sientan los 10 alcaldes del Valle de Aburrá, pero además se sientan dos representantes de la sociedad civil organizada, de organizaciones no gubernamentales. Se sienta también un representante del gobierno nacional y se sientan concejales, dos concejales de los municipios del área metropolitana. Entre ellos votan a dos concejales que representan en la Junta Metropolitana. Y lo interesante de la toma de decisiones de esa Junta Metropolitana es que todos los votos valen lo mismo. Es decir, un voto del representante de la organización civil, de la ONG, vale lo mismo que un voto de un alcalde o que un voto de un concejal. Todos los votos valen lo mismo. Luego tienen también unos consejos metropolitanos sectoriales sobre distintos temas. Sobre todo el que más funciona especialmente es el de planificación, Consejo Metropolitano de Planificación. Estos consejos son más técnicos. La Junta Metropolitana es más política, los consejos metropolitanos son más técnicos. Es decir, los consejos metropolitanos están conformados por los secretarios o los directores de planificación de todos los municipios y se analizan y se formulan y se concertan los planes que después van a ser adoptados por la Junta Metropolitana. También tienen un observatorio metropolitano para la gestión de conocimiento, tienen un observatorio de información metropolitana muy similar al caso de San Salvador. Y también pueden sancionar acuerdos metropolitanos. Se llaman igual que en El Salvador, acuerdos metropolitanos. Todos los acuerdos a los que llega la Junta Metropolitana tienen fuerza de ley. Se sancionan como actos administrativos, obligatorios de cumplir para todos los municipios que hacen parte del área metropolitana. Y ellos sí tienen una visión de desarrollo de largo plazo, se llama Metrópoli 2050. La adoptaron en el 2020, es decir, una visión de 30 años.
en donde concertaron con la ciudadanía, con el sector privado, con los desarrolladores urbanos, pero también entre los alcaldes, entre el gobierno regional, cómo debía ser el área metropolitana, cómo debería crecer hacia 2050. Montreal. A medida que voy pasando cada caso, voy haciendo menos énfasis en algunos aspectos porque algunos aspectos empiezan a ser repetidos. Entonces voy a empezar a resaltar sobre todo las diferencias entre los distintos casos. Montreal, ustedes se pueden dar cuenta en esta tabla, tiene una diferencia muy importante respecto a San Salvador y el Valle de Aburrá, y es que tiene múltiples instituciones, lo que en teoría ustedes pueden encontrar en la literatura como fragmentación institucional. No tienen una sola institución metropolitana, sino en el caso de Montreal tienen 8 instituciones metropolitanas. En la teoría, en la literatura nos dicen, nos enseñan que la fragmentación institucional generalmente produce unos problemas para la toma de decisiones, dificulta la toma de decisiones. En este caso, en Montreal, y ya lo vamos a ver más adelante con otros casos, ha funcionado correctamente porque todas estas instituciones tienen definidos unos mecanismos de coordinación. Siempre que tenemos múltiples instituciones, múltiples autoridades, trabajando en un mismo territorio, necesitamos tener muy bien definidos sus mecanismos de coordinación, sus mecanismos de cooperación, de complementariedad. En el caso de Montreal, tienen la Comunidad Metropolitana de Montreal, la CMM, que es el equivalente al área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia o a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Pero luego tienen, por ejemplo, una institución para los temas internacionales, Montreal Internacional. Tienen un consejo de empleo para los temas económicos. Tienen también unas secretarías de los clústeres productivos. Tienen dos autoridades metropolitanas de transporte. Una para los modos ferroviarios de transporte, para los trenes, y la otra para todo el resto de modos de transporte. Taxis, buses, BRTs, bicicletas, etcétera. Dos autoridades metropolitanas de transporte. Pero además tienen un comité de movilidad en donde también participan los operadores de los medios de transporte. Y tienen también una mesa de concertación para los temas urbano-rurales o agrícolas. Tienen 8 instituciones trabajando en temas metropolitanos, pero todas se articulan correctamente. Tienen un acuerdo informal que es muy interesante también, que se llama el Agora Metropolitano. El Agora Metropolitano es una reunión que se realiza cada 2 años. Participan entre 300 y 500 personas de la ciudadanía, ciudadanos, y aportan sus ideas para ser incluidos en los planes. Y luego, en ese año de trabajo, se siguen reuniendo con los técnicos de las instituciones metropolitanas para hacer seguimiento a la implementación. Y en la siguiente Agora Metropolitano se hace la rendición de cuentas y se adoptan nuevas ideas para los siguientes planes. Este Agora Metropolitano no está definido en ninguna ley, en ningún decreto, en ninguna resolución. No es obligatorio, es un mecanismo totalmente informal, pero ha funcionado muy bien durante los últimos 10 años. Y ha sido una forma que facilita la inclusión de la ciudadanía en la gestión metropolitana. Luego tienen también 3 órganos de gobierno, el Consejo Metropolitano, donde participan los alcaldes y los concejales. Luego tienen un comité ejecutivo que hace como el enlace entre los políticos y todas estas 8 instituciones metropolitanas. Y tienen una comisión también para la toma de decisiones de temas agrícolas, que hace el enlace, el vínculo también con la institución de institución del Gran Montreal sobre temas agrícolas y urbanos rurales, ¿no? Entonces tienen también una cooperación entre los órganos de gobierno y las instituciones. Tienen un observatorio también, muy parecido al de los casos anteriores. Tienen también la capacidad de sancionar actos administrativos. No se llaman acuerdos metropolitanos, se llaman resoluciones comunitarias, porque su nombre, Comunidad Metropolitana de Montreal, y no son acuerdos, sino son resoluciones, resoluciones comunitarias, pero tienen el mismo propósito: hacer obligatorias las decisiones que toman los órganos de gobierno en los 82 municipios que conforman el área metropolitana.
Y luego también tienen una visión de desarrollo de mediano plazo sobre construir una metrópoli más competitiva, más atractiva a nivel internacional. Londres, Reino Unido. Y aquí voy a hacer una primera diferencia muy importante, una diferencia política entre la integración y la gestión y la gobernanza metropolitana en distintos lugares del mundo. Los tres casos que vimos antes, Montreal, Valle de Aburrá y San Salvador, son áreas metropolitanas en donde el espacio político sigue siendo el municipio. Es decir, son áreas metropolitanas que funcionan bajo un esquema confederado de cooperación. En esas áreas metropolitanas, Valle de Aburrá, San Salvador, Montreal, los ciudadanos siguen votando a un prefeito, a un alcalde municipal. Seguimos teniendo alcaldes municipales. Y esos alcaldes municipales conforman estos órganos de gobierno, el Consejo de Alcaldes, o el Comité de Alcaldes, o la Junta Metropolitana. En Londres, Londres representa la otra forma de la gobernanza metropolitana, es decir, un gobierno metropolitano donde ya no hay alcaldes municipales, ya no hay prefeitos municipales, pero hay un solo alcalde para toda el área metropolitana. Esto es una reforma que estamos viendo cada vez más en algunos lugares del mundo, en donde la metrópoli se está convirtiendo en un nuevo espacio político. Entonces, los ciudadanos ya saben que tienen que elegir directamente a un alcalde de toda el área metropolitana. Londres es ese caso. Los 33 burós, que son los 33 municipios, eligen un solo alcalde metropolitano. Y claro, entonces la gobernanza en las instituciones también son diferentes en estos casos. En el caso de Londres, por ejemplo, porque al tener una sola prefeitura, una sola alcaldía, en el caso de Londres se llama el City Hall o la Greater London Authority, se conoce bajo esos dos nombres, pues tienen muchas más departamentos sectoriales sobre distintos temas. Entonces, estos casos en donde hay un gobierno metropolitano consolidado, suele haber una mayor fragmentación institucional. Pero lo bueno es que esa fragmentación institucional, cuando la vemos en los órganos de gobierno, pues le responden a un solo órgano de gobierno, a un solo alcalde. Todas estas instituciones les responden a un solo alcalde, el alcalde metropolitano del Gran Londres. Entonces, claro, la articulación no es tan difícil. Hay fragmentación institucional, pero la articulación no es tan difícil porque tienen un solo órgano de gobierno o un solo nivel de órganos de gobierno, porque tienen el alcalde, pero también tienen una asamblea del Gran Londres. Entonces los ciudadanos votan también asambleístas representantes a la asamblea para toda el área metropolitana. En el caso de Londres tienen una cosa diferente que me gusta mucho, que es la asamblea de la juventud para el área metropolitana. Entonces los jóvenes votan entre ellos también representantes juveniles que hacen parte de los órganos de gobierno a nivel metropolitano. Entonces hay asambleístas jóvenes metropolitanos. Es una forma en que Londres está incluyendo la visión de los jóvenes para los planes de futuro, ¿no? Para la estrategia de desarrollo de futuro. Y luego tienen unos consejos que son la representación del alcalde y de la asamblea a nivel local, a nivel de buró. Entonces, si bien es cierto que no tenemos prefeitos para cada uno de los 33 burós, sino que tenemos un solo prefeito para toda el área metropolitana, sí tenemos unos consejos locales de representación o que hacen el vínculo entre la Asamblea Metropolitana y los ciudadanos a nivel de buró, a nivel de municipio. Entonces, estos órganos de gobierno tienen alguna representatividad local. Luego, obviamente, al ser un gobierno totalmente consolidado, pues todas las decisiones que tomen estos órganos de gobierno son totalmente vinculantes. Entonces, las decisiones de la alcaldía, las decisiones de la asamblea, todas tienen fuerza de ley, son totalmente vinculantes para todos los burós. En Londres no tienen acuerdos informales, no tienen arreglos informales, todo es formal. Y luego tienen una estrategia de gestión de conocimiento que es el London Data Store o la gran base de datos de Londres. Allí tienen toda la información discriminada por número, por municipio, por territorio, por población, toda la información discriminada, una gran base de datos de Open Data, además, se puede acceder gratuitamente. Y tienen también una visión de desarrollo que en este momento la tenían hasta 2020,
pero en este momento la están actualizando. Ya voy a empezar a pasar más rápido el resto de los casos. El área metropolitana de Barcelona, 36 municipios, no tienen alcalde metropolitano. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que tienen una fragmentación institucional gigante. Entonces tienen muchos órganos, muchas instituciones metropolitanas, tanto formales como informales. Esto es bien particular en el caso de Barcelona. Pues ustedes ven ahí el área metropolitana de Barcelona, el consorcio de hábitat, el Instituto de Desarrollo Territorial, la plataforma de apoyo a la innovación, la Agencia de Desarrollo Regional, el Instituto Metropolitano de los Taxis, el Instituto Metropolitano Ferroviario, pero además tienen muchos acuerdos informales. Comisión Territorial de Urbanismo, Pacto de Movilidad, bueno, participan de redes nacionales también, de redes nacionales. Y luego todas esas instituciones formales e informales se tienen que articular de alguna forma. Ha funcionado, pero tienen muchos mecanismos y lo que ellos llaman protocolos, protocolos de gestión y protocolos en la toma de decisiones. ¿Sí? Porque también ustedes se pueden dar cuenta que tienen muchos órganos de gobierno. Consejo Metropolitano, presidente, vicepresidentes, consejo administrativo, grupos políticos, consejo de prefeitos. eh, y luego también tienen muchas estrategias de gestión de conocimientos. Estrategia de datos abiertos, Observatorio Metropolitano del Clima, Observatorio Metropolitano del Hábitat. Tienen muchas, es un caso de fragmentación institucional que funciona correctamente. Y luego el área metropolitana también puede adoptar actos administrativos, acuerdos de gobierno, reglamentos, leyes, decretos a nivel metropolitano. Y también tienen una visión de desarrollo de largo plazo que se llama como metrópoli de ciudades, una visión policéntrica de la metrópoli. Tienen muchos mecanismos de gobernanza. Bratislava, que es esa área metropolitana pequeña de 600.000 habitantes, tiene menos, no tiene tantas instituciones y tantos mecanismos de gobernanza. Tienen también dos instituciones formales. Aquí es interesante que tienen la región autónoma de Bratislava, que es la institución formal, pero tienen también una institución dedicada únicamente al turismo de la región, porque allí el tema del turismo es muy importante económicamente. Entonces tienen una institución general, pero tienen una institución sectorial también. No tienen acuerdos informales, tienen dos órganos de gobierno, el Consejo y tienen también la presidencia de la región metropolitana. Tienen dos institutos para la gestión de conocimiento, el Instituto de Política de Bratislava y también el Instituto Metropolitano de Bratislava. Todos ayudan a la toma de decisiones, al seguimiento de información, a la formulación de políticas, al diseño de proyectos. Y luego también tienen la capacidad de sancionar actos administrativos. Y no tienen todavía una visión de desarrollo. Todavía no tienen una visión de desarrollo consensuada con la ciudadanía de largo plazo. Últimos dos casos, Johannesburgo. Johannesburgo funciona muy parecido a Londres porque tienen un alcalde metropolitano también. De hecho, se llama Municipio Metropolitano de la ciudad de Johannesburgo. Y al tener un alcalde y una sola alcaldía, prefectura, pues obviamente tienen muchos departamentos y entidades municipales metropolitanas. Esta reforma de ser una municipalidad metropolitana se dio en el año 2011, hace 11 años, el mismo año en donde se hizo la reforma en el Reino Unido. Es decir, Londres y Johannesburgo pasaron de tener alcaldes locales, prefeitos locales, a prefeitos metropolitanos en el mismo año. Pero no solo Londres y Johannesburgo, sino todas las áreas metropolitanas de Sudáfrica, de África del Sur, y todas las áreas metropolitanas del Reino Unido, porque fueron reformas nacionales, a los marcos legales nacionales. Luego, obviamente, tienen varios órganos de gobierno, ¿no? El Consejo Metropolitano, unos comités por cada uno de los sectores de la gestión pública, un comité de alcaldes. Esto es interesante, tienen también un city manager, tienen un prefeito, pero también tienen un city manager a nivel metropolitano, es decir, un representante más político y uno más ejecutivo. Tienen un observatorio regional también para la gestión de conocimiento y obviamente al ser una metrópoli como espacio político, una metrópoli unificada, pues todos sus actos administrativos tienen fuerza de ley, todas sus decisiones, los planes, las políticas, las regulaciones, todas estas. Y tienen una visión de desarrollo de largo plazo a 2040, Joburg 2040.
Joburg es el diminutivo de Johannesburgo. Siempre que vean Joburg se están refiriendo a Johannesburgo. El último caso, Singapur, que no se parece a nada de lo que hemos visto antes. Singapur, que es esa ciudad, metrópoli, estado, además con una economía gigante. Singapur, al ser un estado también, que funciona además bajo un sistema parlamentario, pues tiene muchos ministerios que se encargan de los temas metropolitanos, pero a nivel ministerial, de todos los temas que ustedes se puedan imaginar: hacienda, transporte, defensa, relaciones exteriores, asuntos internos, cultura, juventudes. Tienen un aparato institucional bastante grande. De hecho, gran parte de su población trabaja en el sector público, porque las instituciones son muchas. Luego, aparte de los ministerios, tienen unas instituciones que se llaman juntas estatutarias, statutory boards, que son un poco más técnicas, que hacen un poco el trabajo más técnico de los ministerios. Tienen 64 juntas estatutarias. Ellos iniciaron este modelo hace unos 30 años para tener únicamente dos juntas estatutarias y fue tan exitoso que ahora tienen 64. Imagínense el presupuesto y las finanzas que necesitan para tener todas estas instituciones funcionando correctamente. Esto no se puede hacer en Latinoamérica, pero es interesante conocerlo como un caso exitoso, ¿no? Pero de Singapur sí se pueden aprender otras cosas. Por ejemplo, el órgano de gestión de conocimiento, el Centro de las Ciudades Vivibles, tal vez ustedes lo conozcan porque es muy famoso a nivel internacional, de Centre for Livable Cities. Fueron los que acuñaron esta visión, este concepto de la ciudad vivible. Y es el concepto bajo el cual han intentado desarrollar en los últimos 50 años la metrópoli de Singapur. Por eso siempre los que han tenido la oportunidad de estar en Singapur o han podido verlo en algunas presentaciones o en algunos videos, ustedes ven que es una metrópoli totalmente verde e integrada casi que en la naturaleza del territorio. Y también tienen órganos gubernamentales equivalentes a los de un país, ¿no? Tienen un parlamento, tienen un gabinete de ministros, tienen unos consejos. Esto es interesante. A pesar de ser una metrópoli-estado, en los 5 distritos que conforman Singapur siguen teniendo unos consejos de desarrollo comunitario, en donde el gobierno estatal, el metropolitano estatal, trata de tener alguna relación y alguna cercanía con los municipios, pero no tienen autoridades en esos 5 distritos. No tienen autoridades, tienen representantes de gobierno, pero no tienen prefeitos. Y luego, obviamente, como es también un estado que funciona bajo un sistema, como ellos se autodenominan, una autocracia, pues todo es totalmente obligatorio y formal, no tienen nada informal, todo es formal, todo es obligatorio, las leyes, los reglamentos, todas las decisiones que se toman en ese gobierno son 100% obligatorias. Es interesante, no lo puedes comparar con nada más, pero es interesante conocerlo, sobre todo por este enfoque de la ciudad vivible. Algunas conclusiones de los análisis de esos casos internacionales en términos de las instituciones. 3 mensajes. Lo primero es que tener instituciones metropolitanas o regionales ofrece una gestión más eficiente de la complejidad y de los asuntos que son interjurisdiccionales, de los fenómenos que implican la cooperación entre dos o más municipios. Los problemas que implican la cooperación entre dos municipios ya no se pueden resolver a nivel municipal, necesitan una institución formal supramunicipal. La puedes llamar regional, la puedes llamar subregional, la puedes llamar metropolitana. Recuerden que ayer veíamos los distintos nombres que se le daban a los espacios metropolitanos en distintos lugares del mundo. Esos distintos nombres también se les dan a las instituciones. Acordémonos del caso de Johannesburgo, municipio metropolitano, en otros área metropolitana, en otro comunidad metropolitana, región metropolitana, pero todos responden a la misma necesidad territorial de gestionar formalmente los problemas que involucran dos o más municipios. Segunda conclusión sobre las instituciones. Siempre las instituciones son diversas, pues ya como ustedes lo vieron, se desarrollan de acuerdo a las particularidades de cada territorio, de cada ciudad, de cada contexto. Y obviamente, algunos territorios tienen arreglos informales que han sido fundamentales para aumentar la participación de la ciudadanía o para provocar
una etapa temprana, para facilitar una etapa temprana de integración. Cuando algunas ciudades quieren empezar a cooperar, quieren empezar a resolver problemas conjuntamente, pero no quieren tener una institución formal desde el comienzo, pueden tener un arreglo informal y con el tiempo, a medida que va funcionando, pueden empezar a formalizarlo. Eso ha pasado en estos casos que vimos hoy. Conclusiones y 3 mensajes sobre la toma de decisiones. Primero, la toma de decisiones tiene que estar totalmente vinculada con el trabajo que hacen las instituciones. Ya lo veíamos en esos casos. El Consejo Metropolitano de Barcelona es el que toma las decisiones y pone las orientaciones de lo que hace la institución metropolitana. El Consejo de Alcaldes de San Salvador toma las decisiones para la gestión de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. La Asamblea de Londres toma decisiones que son implementadas después por los departamentos metropolitanos de Londres. Es decir, los órganos de toma de decisiones y las decisiones que se toman y el trabajo de las instituciones tiene que estar totalmente articulado. Y luego podemos ver que los órganos de decisiones también pueden ser múltiples, también como las instituciones. Lo importante es que se articulen, que coexistan entre ellos. En el caso de las metrópolis que son unitarias, es decir, que funcionan más como un espacio político, como el caso de Londres, de Johannesburgo, de Singapur, donde hay un solo gobierno consolidado metropolitano, nos damos cuenta que la toma de decisiones es un poco más compleja, porque involucra incluso mecanismos de votación de los ciudadanos para escoger a los representantes metropolitanos. Entonces es una toma de decisiones que viene de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo, es bidireccional. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, de San Salvador, del Valle de Aburrá, donde no tenemos integración de gobierno, no tenemos un solo alcalde metropolitano, la toma de decisiones suele ser un poco más fácil, porque la ciudadanía no vota directamente a los tomadores de decisiones, sino que los tomadores de decisiones entre ellos escogen representantes para los órganos de gobierno. Pero los dos casos han funcionado. No funciona uno más que otro. Los dos casos han funcionado. ¿Cuál podemos escoger para Brasil? Depende. Eso depende de muchas cosas, de la trayectoria institucional, de la cultura política de cada territorio, la que más se adapte al caso brasilero y también a cada una de las metrópolis, ¿no? Puede ser que no sea lo mismo en Fortaleza que en Recife. Podemos tener distintas configuraciones de la gobernanza metropolitana, incluso dentro del mismo país. Por ejemplo, en España vimos Barcelona, no vimos Madrid, pero las dos son totalmente diferentes. España, que también es un país unitario, pero funciona como uno federado, ¿no? En donde las comunidades autónomas tienen mucha fuerza y mucha independencia. Entonces, la gobernanza metropolitana de Barcelona es diferente totalmente a la de Madrid. Y el último, conclusión de la toma de decisiones, es que es fundamental la gestión de conocimiento a escala metropolitana. Es decir, tener observatorios, tener estrategias de open data en donde se pueda compartir la información. Incluso ayuda a aumentar la transparencia y la inclusión social, que los ciudadanos tengan acceso a todos los datos del área metropolitana, a las decisiones que se toman, pues nos ayuda también a la inclusión social y a la participación. Y las conclusiones en la acción colectiva. En los niveles metropolitanos y regionales, la acción colectiva es la base de la integración y de la gobernanza, mucho más que en los niveles municipales. En el nivel municipal solemos tener un alcalde, un prefeito que le da órdenes de manera vertical a todos sus secretarios, a todos sus directores. En el nivel metropolitano no sucede eso. En el nivel metropolitano un prefeito no le puede dar órdenes a otro prefeito, sino que tienen que articularse entre ellos, tienen que llegar a acuerdos. Entonces la acción colectiva, los acuerdos son fundamentales. Pero también es fundamental que esos acuerdos después tengan fuerza de ley, que se adopten mediante actos administrativos, resoluciones, decretos, leyes, acuerdos formales, siempre, que sean obligatorios de cumplir para los municipios que se integraron, que hacen parte del área metropolitana. Y al final, una visión de desarrollo, tener una visión de desarrollo de mediano o de largo plazo, que sea aspiracional, que le dé una estrategia a la metrópoli de hacia dónde debo ir en 30 o en 50 años. Aquí les dejo unos vínculos, unos links a otros recursos de ONU Habitat que hablan de estos temas de gobernanza metropolitana, de planificación metropolitana, que tienen más casos de estudio
que ustedes pueden después revisar detalladamente, pueden descargarlos todos gratuitamente de nuestra página web. Hay una guía, por ejemplo, para implementar observatorios metropolitanos, para poner en marcha observatorios metropolitanos. Hay metodologías de planificación, algunas metodologías las vamos a ver mañana y el jueves, pero ustedes tienen aquí mucho más detalle para que puedan después revisarlo y utilizarlo en el trabajo que están haciendo en sus distintas ciudades. Y luego no solo Nuavita, hay otras organizaciones que también tienen recursos muy interesantes. OSD, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Red Metrópolis. Todos estos temas metropolitanos están tomando más y más fuerza a nivel internacional. Muchas organizaciones internacionales están publicando herramientas, estudiando casos. Aquí hay unos que a mí me parecen interesantes, que los pueden buscar y también les pueden servir. Y bueno, creo que tenemos tiempo, creo que estamos bien de tiempo. Primero vamos a abrir, voy a devolver la palabra para Hugo para que podamos tener unas preguntas, un espacio de conversación con los participantes. Y luego de esas preguntas y de ese espacio de conversación vamos a hacer un taller muy rápido de unos 15 minutos para que ustedes puedan identificar en su área metropolitana los distintos espacios de gobernanza, o en su ciudad o en su municipio, no necesariamente a nivel metropolitano. Muitas graças, Rafael. Muito obrigado pela apresentação. Conteúdo muito interessante sobre diferentes modelos, perspectivas, estruturas e propostas de gestão governamental metropolitana em diferentes partes do mundo. É muito interessante a gente observar que, de fato, é possível. Demanda vontade política, engajamento, alguma mobilização, formalização de processos, mas que realmente é uma etapa fundamental, no meu ver, também do desenvolvimento de um território, de uma região que reúne indivíduos, reúne pessoas, instituições que compartilham um espaço comum e, consequentemente, também problemas comuns e, sem dúvida alguma, tomada de decisão ou as propostas de desenvolvimento são muito mais efetivas, muito mais funcionais, uma vez que são tomadas de forma agregada por esse conjunto metropolitano de atores. Além da metrópolis, também já trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte, uma das terceira maior metrópole brasileira, e, enfim, vários representantes aqui são de grandes metrópoles do Nordeste e sabem, de fato, e vivem no seu dia a dia profissional essas perspectivas e muitas vezes anseios do que foi apresentado aqui pelo Rafael. Então, queria abrir para perguntas, a gente ainda não tem espaços, perguntas no chat, acredito, mas caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta e queira fazê-la para o Rafael, é só levantar a mão aqui nas reações, ou no canto superior ou inferior, na barra inferior ou superior da sua tela, levantando a mão, ou então tentando abrir o microfone, ou mesmo sinalizando pelo chat. Nenhuma dúvida até então? Si no tenemos ninguna duda, puede significar dos cosas: que todo se explicó muy bien o que expliqué muy mal y no entendieron nada. O que não, sim, ninguém, que não se compreendeu, pero Que no, no se bueno, aquí comprendió nada. tenemos una pregunta de Estela, Ajá. Estela Oliveira. Estela, bueno, tenemos una pregunta de Estela en el chat que pregunta cuáles son las perspectivas para la gobernanza, bueno, pienso que metropolitana en Brasil en los próximos 5 años, si tú crees en avances. Y esto sería algo que iba a preguntar yo también, si no tuviera más preguntas. ¿Cómo ve la gobernanza metropolitana en Brasil? Bueno, retos, serían desafíos y, bueno, oportunidades. Bueno, ¿cómo lo analiza usted? Pero bueno, ahí tenemos la pregunta de Estela.
Brasil es un caso interesante, de hecho Latinoamérica, porque la gobernanza metropolitana empezó primero y se pudo consolidar primero en otras regiones del mundo, en Norteamérica, en Europa. Desde hace muchos años los gobiernos locales tuvieron que empezar a cooperar, entre otras cosas en Europa porque las ciudades son muy pequeñas, crecieron mucho antes que las nuestras, entonces, claro, sus problemas empezaron a ser compartidos y empezaron a buscar soluciones compartidas. Nosotros en Latinoamérica, en este momento estamos en un proceso de extensión del suelo urbano. Si bien es cierto que la población urbana en Latinoamérica desde hace varios años es bastante alta, las ciudades ahora siguen creciendo y se siguen extendiendo y se siguen conurbando y ahora tienen más problemas para resolver de forma conjunta. Pero en Latinoamérica todavía no se ha podido consolidar de una forma adecuada la gobernanza metropolitana en muchas ciudades. De hecho, son muy pocos los casos exitosos que tenemos en Latinoamérica. Ayer veíamos, por ejemplo, las 6 megaciudades de Latinoamérica: Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Sao Paulo y Río de Janeiro. De esas 6, realmente en ninguna se ha podido consolidar la gobernanza metropolitana, en las grandes megaciudades. Tenemos algunos avances, por ejemplo, en Lima. En Lima tenemos un Instituto Metropolitano de Planificación y el año pasado acaban de adoptar su primer plan metropolitano de largo plazo. Es decir, ya están empezando a trabajar y ya se está empezando a consolidar gobernanza metropolitana. En México no se ha logrado, en Ciudad de México. En Bogotá no se ha logrado, pero tenemos unos avances también. En el marco legal restringió, prohibió por más de 20 años que Bogotá se integrara como área metropolitana. Entonces, se tuvo incluso que modificar la constitución de Bogotá, de Colombia. La constitución de Colombia se tuvo que modificar para poder permitir a Bogotá crear un área metropolitana. Hasta ahora la está creando. En Brasil, yo creo que podemos aprender mucho del caso de Sao Paulo, porque Sao Paulo tuvo la Emplaza hace unos años, la empresa paulista de planeamiento, ustedes la conocen mejor que yo, pero la Emplaza tuvo que cerrar, fracasó. Entre otras cosas, fracasó porque su modelo de financiamiento dependía mucho del gobierno estatal, del estado de Sao Paulo. No se lograron consolidar mecanismos financieros alternativos. No se logró que los municipios empezaran a aportarle a la institución metropolitana recursos o empezaran a hacer inversiones y proyectos metropolitanos. Entonces, cuando hubo, ustedes conocen, ustedes saben muy bien la crisis de la gestión pública en Brasil hace unos años, pues eso golpeó muy duro a los gobiernos estatales. Y como la Emplaza sobrevivía únicamente y dependía solo de los recursos estatales, pues tuvo que cerrar. Mientras funcionó, me parece que hicieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, el plan de la gran macrometrópoli paulista, en donde intentaban tener un modelo de desarrollo del territorio y unos proyectos estratégicos y una visión de desarrollo de largo plazo, no solo en el área, en la región metropolitana de Sao Paulo, sino en las otras aglomerados urbanos, áreas metropolitanas que estaban dentro del estado de Sao Paulo, ¿no? A lo que llamaban la mano esta de los 5 dedos de la gran macrometrópoli paulista que involucraba casi 40 millones de habitantes. Entonces creo que venía trabajando, venía haciendo un trabajo interesante, pero luego el financiamiento hizo que fallara y ahora pues no tenemos una gobernanza consolidada en Sao Paulo. Río de Janeiro lo está intentando, ¿no? Con su instituto metropolitano y ahora está haciendo algunas alianzas público-privadas para grandes proyectos y grandes infraestructuras metropolitanas. Creo que está en una etapa también temprana, emergente. Tendremos que esperar unos años para ver si funcionó, pero creo que lo más importante que Río debe aprender de Sao Paulo es el tema del financiamiento, de no depender exclusivamente de los fondos del Estado de Río. Y creo que con el tema de las alianzas público-privadas puede ser una buena solución en el largo plazo. Pero estas alianzas público-privadas, estas concesiones que se están haciendo, por ejemplo, para el tema de la represa del agua, pues deben estar muy bien planificadas, deben también ser acompañadas por instrumentos de planificación. Eso cuando hablamos de grandes ciudades, de megaciudades. Cuando bajamos el nivel un poco a ciudades más pequeñas, por ejemplo, las que van de 5 a 10 millones de habitantes, áreas metropolitanas de 5 a 10, creo que ha funcionado mejor. Guadalajara en México es un muy buen ejemplo, en donde la gobernanza metropolitana se ha consolidado.
Creo que Belo Horizonte en Brasil ha hecho también algún ejercicio interesante en los últimos años con los consorcios, ¿verdad? El consorcio ABC y los distintos consorcios temáticos, que en este momento no estoy muy seguro si siguen funcionando bien, porque estudié el caso hace unos 5 años. No estoy seguro qué pasó después de la pandemia, si siguen funcionando, pero este me parecía un ejercicio muy interesante, el tema de los consorcios en Belo Horizonte. Ahora, las ciudades más pequeñas tienen más posibilidades de consolidar su gobernanza metropolitana más rápido que las ciudades más grandes, que las megaciudades, porque no hay tantos intereses políticos de los gobiernos subnacionales y de los gobiernos nacionales. Por ejemplo, es que la gobernanza metropolitana en Sao Paulo también se ve afectada por grandes intereses políticos de los gobiernos estatales y nacional y central, federado. Entonces, es más fácil, creo que el Nordeste tiene una oportunidad muy, muy, muy importante ahí, porque al ser ciudades más pequeñas, pueden consolidar más fácil y más rápidamente su gobernanza. Y necesitan es empezar a ponerse de acuerdo en unos proyectos estratégicos y en unas ideas, visiones de desarrollo de largo plazo. Y pueden empezar con instituciones más informales, con arreglos más informales, comités, comisiones, y a medida que vaya funcionando, que los proyectos y los planes se vayan adoptando, pueden empezar a pensar en instituciones más formales. Yo recomendaría para el caso brasilero y especialmente del Nordeste este camino. Empezar con instituciones un poco más informales, con arreglos más informales, que puedan ir acordando planes, proyectos estratégicos, y cuando empiecen a funcionar esos proyectos y esos planes, pensar en una institución más formal, pero empezar con mecanismos más suaves, más soft, más light. Eso podría recomendar. Esto no, no es no es un futuro a 5 años. Acordémonos siempre que cuando hablamos de gestión metropolitana y regional, cuando subimos la escala de la planificación, de la gestión del territorio, siempre tenemos que subir el horizonte temporal. Cuando pensamos en un proyecto del municipio, podemos pensar en 3, 4, 5 años. Pero cuando pensamos en grandes infraestructuras, en grandes planos metropolitanos, tenemos que pensar en 20 o 30 años. Entonces, probablemente en 5 años las metrópolis brasileras seguirán igual, porque para que se implemente un plan metropolitano, se ordene una metrópoli, necesitamos por lo menos 30. Barcelona duró 35 años para poder medio ordenar la gestión metropolitana. Hoy en día Barcelona tiene el mismo plan de hace 100 años y lo sigue implementando, ¿no? Entonces, el proceso de planificación y de gestión metropolitana es un proceso de largo plazo, no es de 5 años. Podría decir eso, ¿no? Podría imaginar esa especie de futuro para las metrópolis brasileras. Sim, muito bem. Muitas gracias. Obrigado pela resposta. Temos mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Pelo chat. Bueno, Si no hay más preguntas, creo que podemos hacer el ejercicio. bueno, muy bien. Avanzamos entonces. Voy a Sí, compartir otra vez mi pantalla. La idea es tener 15 minutos para hacer este ejercicio y después de los 15 minutos, un par de personas que puedan presentar los resultados del ejercicio. No alcanzamos a que los participantes presenten, pero un par sí podemos alcanzar. Entonces, el ejercicio, básicamente vamos a usar esta herramienta de gestión, de análisis de la gobernanza metropolitana, que es la misma herramienta que les presenté en la publicación donde estaban los 8 casos de estudio. La idea es poder describir un poco cómo están, cuál es el estado de los 6 factores de gobernanza en el territorio de cada uno de los participantes. ¿Sí? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer a nivel de municipio, o si lo quieren hacer a nivel intermunicipal, lo pueden hacer a nivel intermunicipal o metropolitano. Es decir, describir cómo están los acuerdos formales, también cómo están los acuerdos informales, cómo están los órganos de toma de decisiones, si hay un consejo metropolitano o un consejo intermunicipal, o si hay un consejo municipal que toma decisiones a nivel metropolitano, o una junta metropolitana o un comité, si hay también instancias para la gestión de conocimiento,
¿sí? Si hay instancias para la gestión de conocimiento, si hay un observatorio metropolitano, o si hay un instituto municipal que analice las cuestiones metropolitanas o regionales, ¿sí? Y si también hay acción colectiva, si hay actos administrativos, ¿sí? Si todas las decisiones que se toman en el territorio tienen fuerza de ley y si hay una visión de desarrollo de mediano y de largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Sao Paulo teníamos esta visión de la macrometrópoli paulista, creo que era el año 2040, si no recuerdo mal. ¿Cómo está pasando eso en el Nordeste? En sus ciudades, en su territorio, ¿tienen una visión de desarrollo de largo plazo? Voy a ponerles este otro cuadro que creo que es más fácil de entender. Estos 6 factores. Es descriptivo, no tienen que incluir, si no tienen datos, no tienen que incluir tantos datos, es un poco hacer más la descripción de cuáles son las instituciones formales, las informales, los órganos de gobierno, las estrategias de gestión de conocimiento, los 6 factores, cómo están configurados los 6 factores de gobernanza en cada territorio. Entonces tenemos 15 minutos para eso. En Brasil son las 12:20, ¿verdad? Es decir, a las 12:35, 12:40 seleccionamos unas 3 o 4 personas que quieran presentar y mostrarnos un poco cómo está configurada la gobernanza en su territorio. Vuelvo y repito, no tiene que ser a nivel metropolitano. Si no existe a nivel metropolitano, lo pueden hacer a nivel municipal, de ciudad, en el nivel que les quede más fácil. ¿Sí? O si quieren, si por ejemplo tienen un arreglo formal que es metropolitano, pero tienen un plan que es municipal, pues pueden combinar también. O si tienen un plan que es municipal, pero ese plan municipal tiene proyectos metropolitanos, también sería interesante describir eso, conocer un poco más de ese estado de gobernanza en el Nordeste. ¿Vale? Entonces, 15 minutos a partir de ahora. A las 12:40 volvemos a activar. Yo voy aquí a apagar mi cámara mientras tanto. Ustedes, si hay 2 participantes de una misma ciudad, pues pueden los dos en conjunto trabajar, ¿no? Eh, entonces, si tienen alguna duda, también nos pueden ir preguntando por acá. Tenemos 15 minutos para eso. Comentário só, Rafael, antes de seguirmos. Esse projeto ele envolve 52 cidades polo. Então, ele Sí, é direcionado para cidades polo, que são cidades de referência também para os seus entornos. Então, como o Rafael mencionou, se a sua cidade, se a sua instituição não está em uma cidade metrópole, então considere-se como uma cidade polo, uma cidade de referência para os municípios do entorno, na perspectiva de serviços públicos, saúde, educação, ou mesmo de acesso à economia, bens, consumo, enfim, outras perspectivas que podem ser exploradas enquanto cidades polo do G52. Mas muito bom, correcto, Rafael, sí. obrigado, e enfim, já nos vemos Bueno, em voy, 15 voy a minutos. dejar proyectado en la pantalla, voy a dejar proyectado el Ótimo, cuadro, tal vez sirve, pero apago mi cámara y mi micrófono y en 15 minutos nos vemos de nuevo. ótimo. Para aqueles que quiserem, eu vou jogar também aqui um modelo no Jamboard com esse mesmo quadro. Se vocês quiserem, de repente, quem conhece a mesma cidade, marcar lá qual é a cidade e irem trabalhando junto por lá. Ou se quiserem fazer no próprio caderno, como vocês se sentirem mais confortáveis. Bom, estou vendo a pergunta da Andrea no chat, e talvez possa auxiliar outras pessoas. Nós não vamos dividir em grupos. A ideia é que cada um possa montar da sua própria cidade, e eventualmente pessoas que estejam na mesma cidade, caso queiram trabalhar juntas, também, enfim, podem ficar à vontade para
para fazer isso, mas a princípio, pelo que eu compreendi da proposta do Rafael, não seria uma atividade dividida em grupos.
Bueno, creo que ya podemos usar unos 15 minutos otra vez para presentar algunas personas que quieran presentar el análisis que hicieron. Obviamente no alcanzamos a que todos presenten, pero creo que por lo menos unas 3 o 4 personas podemos presentar. No sé, Hugo, ¿cómo quieres que lo hagamos? Si voluntariamente o tú quieres seleccionar a alguien del público, lo dejo para tu decisión. Bueno, graças, Rafael. Bom, alguém que gostaria de compartilhar o seu caso, a sua estruturação, o trabalho que pôde construir? Já vi Zé Bruno levantando a mão aí. Vamos lá, Zé Bruno, começando com você. Só um instante, viu, Hugo? Deixa eu botar só o fone aqui. Ótimo. Quem mais quiser, pessoal, pode levantar a mão para ficar já na fila para apresentar na sequência também. O meu eu acabei não conseguindo colocar no Jamboard, mas eu fiz aqui no Notes do iPhone. Então eu vou mencionando aqui e vou me basear no Jamboard aqui. Deixa eu só abrir. Bom, a minha cidade é Arapiraca, uma cidade que está no interior de Alagoas, segunda maior cidade do estado, depois de Maceió. Na parte de soluções institucionais, eu coloquei o Conselho e Instâncias Metropolitanas e a criação de um banco voltado para o desenvolvimento metropolitano, né? Com relação à tomada de decisão, tem as prefeituras, o Estado, o Poder Legislativo, a Cidade Civil e representantes de classe. Nas ações coletivas, tem um planejamento e a gestão metropolitana e políticas públicas baseadas em dados. Na parte de acordos informais, eu coloquei a questão da cooperação e trabalho em rede e a diplomacia metropolitana. Foi até um tema destacado por você ontem. Na gestão do conhecimento, tem um observatório metropolitano, né, que a ideia essa ação, né, eu coloquei de políticas públicas baseadas em dados, ela é fruto justamente do trabalho desse observatório metropolitano, né? E também os canais de ouvidoria. Eu não coloquei aqui, mas fiquei pensando também no papel de alguns setores, né, como academias, institutos federais, enfim. E com relação à visão de desenvolvimento, tem o ecossistema de inovação, que hoje tem crescido muito aqui na região, né, que contempla atores do poder público, da iniciativa privada e da academia. Tem a questão das Smart Cities, né, a NOW, né, que é a nova agenda urbana, e os ODS, né? Ok, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida. Você falou no início de um conselho metropolitano, certo? Sim. Quem pertenece a esse conselho? Prefeitos, conciliares, quem? A princípio tinha que ser o prefeito, né, dos municípios ou algum representante deles, mas eu acho que também integrantes de outros poderes, né, como o próprio Poder Legislativo. Eu tenho dúvidas sobre a presença de membros do Poder Judiciário, mas eu penso, por exemplo, o Ministério Público, ele tem muita atuação nos municípios, né? Então, eu acho que seria interessante integrar membros do Ministério Público para compor esse conselho, né? Pode ser questionada a participação de membros de outros setores, como institutos de ensino superior, iniciativa privada, mas eu fico pensando que são tantas pessoas que gostariam, talvez, de participar desse conselho que teriam que ser muitos assentos, né? E eu não sei se um conselho muito grande seria bom para a tomada de decisões, né? Então, acho que os integrantes desse conselho, acho que deveria ser um conselho menor, mas com integrantes com maior representatividade, né? Então, eu penso que os poderes, né, o judiciário, o legislativo, e não sei se o juiz, etc., mas o MP, acho que seria interessante aqui. Sí, porque esa era mi otra pregunta.
se você sabe como eles tomam decisões, como o conselho toma decisões, e se, especialmente, se essas decisões são obrigatórias para os municípios ou não, ou é mais voluntária. Então, acho que isso aí é um ponto questionável, né? Até pela a própria criação dessa área metropolitana e do seu próprio regimento interno, de como é que seria tomada essa decisão, já que se trata de um conselho supramunicipal, né? Então, eu confesso que teria que entrar um consenso das partes para saber como é que seria feito isso, né? Até porque você vai entrar em questões peculiares de alguns municípios, né? E talvez a decisão não seja agradável a todos, mas também tem aspectos estaduais, né? Enfim, e tem a própria questão política, né? Porque às vezes a gente está falando aqui tirando as questões passionais, mas o aspecto político acaba afetando muito. Então, vou dar um exemplo comum de acontecer. Às vezes tem um prefeito de um município, tem alguma divergência com o governador do estado e isso afeta algumas políticas. Então, assim, são várias questões envolvidas. Então, eu acho que só na construção desse conselho e dos documentos que vai nortear as ações dele é que isso pode ser, talvez, entrar um consenso de como será feita essas decisões e a sua aplicação, né? Tá. Você pode repetir o nome da cidade? O nome? É Arapiraca. Arapiraca. Isso. Então, eu acho que a gente tem que analisar mais o caso, mas acho também que é um caso em que a governança metropolitana está surgindo. Mas é preciso acompanhar com planos, projetos e mecanismos de financiamento. E também de consolidar essa governança, esse conselho, melhorar a toma de decisões e outros mecanismos, tá? Mas muito obrigado pela apresentação. Hugo. Obrigado, Zé Bruno. Obrigado. Bom, eu vi que Arnaldo de Barreiras indicou que não consegue apresentar agora, tem outra reunião. Eu vi pelo Jamboard que a gente tem outras, enfim, outras construções por lá de Fortaleza, Maceió, de Salvador. Alguém dessas cidades gostaria de apresentar também? Oi, Hugo. Oi, Rafael. Patrícia. Tá, Oi. eu vou ficar. Minha proposta foi para Salvador, tá? Eu vou ler aqui pelo meu Jamboard. Então, a proposta seria a recepção dos refugiados que chegam a Salvador, né? Então, a solução que eu coloquei, deixa eu ler aqui, os acordos formais, eu coloquei Ministério da Defesa, junto com o Ministério da Infraestrutura, Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional e Gabinete de Segurança Institucional, tá? Seria realmente, como é uma temática complexa, inclusive que envolve a Polícia Federal, né? Psicólogos, assistentes sociais, né? Seria uma decisão interdisciplinar, tá? A tomada de decisão envolveria os órgãos governamentais, seria o Conselho Municipal, tá? Vou botar até aqui o S aqui. Conselho de secretarias vinculadas aos ministérios, né? Essas secretarias ficariam em Salvador, teriam relação direta com os ministérios que eu falei anteriormente, tá? Escolheríamos um presidente ou uma presidenta, né? E algumas diretorias, tá? Para tentar viabilizar toda essa proposta. Ação coletiva, né? Eu pensei assim, o que se percebe em relação aos refugiados é que o governo estadual, municipal e o governo federal eles não estão conseguindo resolver, né? Pelo menos em Salvador não se consegue, porque não tem nem legislação ainda para os refugiados. Então, a ação coletiva seria um conselho da sociedade civil, com o conselho de ONGs que estejam ligadas à habitação, inclusive com o conselho de representantes da ONU, né? Que é a instituição que mais ajuda nesse processo dos refugiados, né? Então, isso aqui em Salvador que também não tem, tá, gente? Não tem nenhum representante da ONU em Salvador. Os acordos informais seriam um pacto de habitação, tá?
uma rede estadual e nacional de dados habitacionais para os refugiados, né? Vou ter que complementar aqui, faltou. Eu pensei numa associação baiana de cidades para habitação, tá? E uma rede municipal para alojamento, uma rede municipal de alojamento para refugiados. Vou corrigir aqui. Então, vamos lá. A gestão de conhecimento, né? Eu pensei a estratégia de dados e sua interpretação, né? Que a gente já viu nesse seminário da ONU, que não só ter os dados, mas saber interpretá-los, né? E o segundo é um observatório metropolitano de habitação em Salvador, ou seja, uma coisa dinâmica, né? Que esteja sempre atualizada. E o último seria visões de desenvolvimento, tá? Nesse caso aqui, o que é que você quis dizer com visões de desenvolvimento? Só para eu confirmar. La visión de desarrollo es como el aspiracional, ¿no? De los 20 o 30 años de largo plazo, que puede estar Tá bom. incluido en un plan, que puede estar adoptado en una política, o que simplemente puede ser un lema de una ciudad, ¿no? Una idea de una ciudad a los 20 o a los 30 años. Então, eu vou botar aqui, plano de implementação das ODS, da ODS relativa a isso, né? Até 2030, vou salvar aqui. Então, a implementação das ODS até 2030, né? Principalmente as ODS ligadas à habitação, tá? Então, é isso. Porque foi muito rápido, né, Rafael? Esse é um trabalho que teria que ter muita pesquisa. Teria que ter muita pesquisa. Eu sei, a gente precisa mais tempo. Mas obrigado, Patrícia. Eu acho que é outro caso interessante. Eu tenho duas perguntas. Primeira, bueno, eu acho que o plano de ODS é muito interessante como visão de longo prazo. Então, se vocês podem articular os planos ou as políticas de município, de metrópole, com o plano de ODS, muito ótimo. Mas minha pergunta é, esses ministérios que você falou são estaduais, verdade? E os conselhos são os metropolitanos? Os ministérios são federais, né? Aqui no Brasil, todos os ministérios são federais, ligados a Brasília, tá? Então, assim, como Salvador não tem uma legislação, a gente, na verdade, eu acho que esse suporte federal no início seria muito importante, tá? Inclusive da própria ONU, assim, criar uma legislação de Salvador que não tem, tá? Então, os refugiados, quando chegam aqui, são enviados para outra cidade, porque não tem uma legislação, tá? Não tem alojamento, então é uma relação bem delicada aí. Tá. E os conselhos são municipais ou metropolitanos? Aí eu pensei o seguinte, aí eu fui funilando, né? A gente teria os conselhos em Salvador que se comunicariam com os ministérios para tentar viabilizar. Mas agora eles não trabalham em questões metropolitanas. Agora ainda não. Agora não existe nada em Salvador. Tá. Que eu saiba, não existe, Rafael, não existe nem legislação. Uma legislação estadual ou municipal que diga o que fazer com os refugiados que chegam a Salvador. Não existe, tá? Como eu te falei, não existe nenhum representante da ONU em Salvador. Então, assim, eu acho que seria... Só te interromper rapidamente, temos sim, Patrícia. A gente tem algumas agências da ONU em Salvador, se eu não me engano, o Unicef e algumas outras, PNUD também, o Leonel, que participa do projeto, ele está baseado em Salvador. Então, a gente tem algumas agências de representação aí, sim. Só então, um pequeno comentário. Porque eu falei com a representante da ONU em São Paulo, ela disse, Patrícia, a gente não tem ninguém aí. Aí eu, né, se você puder me passar depois, Hugo, seria muito bom, tá? Joia. Ótimo. Não, então, obrigado, Patrícia, mas então eu acho que é muito importante começar a trabalhar as questões metropolitanas no Salvador. Sim. Nesse mesmo treinamento pode ser uma oportunidade para começar, não? Sim. A gente vai falar com os colegas do escritório do Brasil para explorar
em que cidades a gente pode promover e motivar as questões metropolitanas. Eu acho que Salvador é uma delas. E Ótimo, ótimo, é um Rafael. ponto importante também, que não só o trabalho metropolitano tem que fazer por as instituições municipais, mas também instituições subnacionais, caso no Brasil, estados, mas também governo federal, governo central. O governo Então, federal já tem, né? en estas cidades donde não tem nenhum trabalho metropolitano, é importante todos os actores locais, estatais, centrais trabalhando para promover e para iniciar esse trabalho. Ótimo, porque, o Rafael, eu tenho um projeto que apoia os refugiados. Meu projeto tem 2 anos, tá? Então, eu estou sentindo uma dificuldade nesse sentido. Não tem muito com quem falar em Salvador. O pessoal da UFBA também é pouca gente. Não tem uma, aí eles me falaram que não tem uma legislação aqui em Salvador para os refugiados, tá? Tá, Então, é isso aí. Depois tá. passe seu contato, Rafael, tá? Que eu gostaria depois de conversar com você. Claro, claro, isso. Hugo pode passar contato meu para todos os Hugo também. participantes. Hugo, ótimo, Hugo. Já vi que o Hugo está por dentro também. Tá. Bueno, Hugo, no sé si tenemos tiempo para uno más porque faltan 2 minutos, pero si hay alguien más, un último que quiera hablar rápidamente, si no, pues sería muy interesante tal vez mañana, antes de abrir la sesión de mañana, podemos hablar un poco más del tema, o en el intercambio, en el tiempo de intercambio de mañana, también podemos que otros participantes puedan hablar. Não, excelente, Rafael. Alguém mais de algum outro município gostaria de apresentar rapidamente, de fazer alguma intervenção? Bom, acho que não. A gente não tem mais nenhum inscrito e também não pelo chat. E de toda forma, como o Rafael mencionou, amanhã ele também vai ser o instrutor da atividade, então, eventualmente, dúvidas ou outras considerações que ficaram pendentes hoje podem ser trabalhadas amanhã. E acho que é isso, não é, Rafael? No mais, agradecer a todos e todas pela presença, pela dedicação, participação, engajamento. Eu sempre comento que esse é um projeto estruturado e focado no desenvolvimento dessas 52 cidades polo do Nordeste, então é fundamental a participação de vocês, convidem os colegas, outros representantes institucionais e participem ativamente desse processo para que, de fato, a gente consiga fomentar o desenvolvimento urbano que a gente pretende nessa região, nos 52 municípios do G52, e também promover cada vez mais a cooperação e o trabalho em rede. Uma dessas interfaces é a cooperação e a interação metropolitana, e, sem dúvida alguma, esse processo vai poder facilitar ou capacitar a operação de vocês nas suas respectivas cidades. Então, amanhã a gente segue no mesmo horário, de 11 a 1, com projetos, economia e finanças metropolitanas e regionais, e aproveito, enfim, com o Rafael, e aproveito para agradecê-lo mais uma vez pela participação, pela excelente aula de hoje, e seguimos nos próximos dias com mais atividades. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, equipe ONU Habitat também, que acompanhou, Márcia, Josi, e todo mundo envolvido. Um abraço e até amanhã. Obrigado, Hugo, Obrigado. pela moderação e todo o equipo do Escritório de Brasil, e obrigado a todos por la participação. Até amanhã. Até amanhã. Hugo, amanhã seria você e Rafael de novo, é isso? Não, amanhã vai ter uma outra pessoa da equipe, Rafael segue também. Mas eu te passo contato. Passe meu contato aqui, tá bom. Obrigada.